Bienvenido, Leonardo, a Lima. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Entre Libros. Quería comenzar por un dato de tu biografía que sorprende a muchos, y es que tu primer libro es un libro sobre el Inca Garcilaso. Bueno, fue un ejercicio académico, fue mi tesis para hacer la licenciatura en filología. Yo soy especialista en literatura hispanoamericana y me leí los 5 tomos de aquella edición de Losada o de MC, que era la que había en Casa de las Américas allá en La Habana. Y encontré ahí una historia que realmente me resultó conmovedora, que era la percepción que tenía este mestizo, que sabía que era un mestizo étnico y cultural, sabía que era algo distinto a su familia materna, que pertenecían a la familia real incaica. Exacto. Pero sabía que era distinto también a su familia paterna, que eran españoles y conquistadores, pero no sabía qué cosa era, porque estaba iniciando algo que él es el primero en que vive ese conflicto, que es el conflicto de ser parte de una nueva cultura, Una que nueva es la identidad cultura también, ¿no? de una nueva identidad, que es la cultura hispanoamericana, esa nueva concepción del mundo, esa nueva cultura que estaba iniciándose con él. Y eso fue lo que me interesó del Inca, los orígenes. Y también tienes un libro, creo que en coautoría, si mal no recuerdo, sobre jugadores de béisbol cubano. Sí, no, porque esa es mi gran pasión, es esa. Mira, yo escribí hace 3, 4 años un artículo bastante largo que se llama Yo quisiera ser Paul Auster. Paul Auster, el escritor norteamericano. Y dije, qué envidia le tengo a Paul Auster, porque le preguntan de las 3 cosas que a mí me gusta hablar. Y a mí entonces me preguntan, ¿qué va a pasar en Cuba y la política cubana? Y yo quiero hablar de cine, de literatura y de béisbol, que son mis pasiones. Te han agarrado un poco de oráculos sobre lo que va a pasar en Cuba en los próximos 30 años, por lo menos, ¿no? A cada rato me preguntan, sí, mira, yo no sé qué va a pasar en Cuba mañana, no lo sé qué va a pasar mañana. Ya, pero unas cosas que tú has dicho es, yo me quedé en Cuba para escribir. Mi pregunta sería, ¿qué es tan necesario en Cuba para ti, qué perderías si no estuvieras en Cuba como escritor? Mira, perdería el contacto con una realidad que aparentemente no cambia, pero cambia todos los días. Perdería el contacto con un idioma, el habanero, que es el idioma en el que yo escribo. Con mi barrio, que es mi forma de asomarme al país. Yo llego, ahora regreso de este viaje y voy a casa de mi vecina de enfrente, le llevo un regalito que siempre le compro, viven ahí de toda la vida, yo vivo en la casa donde yo nací, ella también, y en 15 minutos yo me pongo al día de la vida en el barrio, que es la vida en la ciudad y que es la vida en el país. Yo necesito tener los pies en la tierra para poder escribir, y ese contacto con la tierra es como la electricidad, ¿no? Esos cables los pego en mi casa de La Habana, en mi estudio, escribiendo y trabajando allí. Mario Conde es un amigo cercano tuyo, es un alter ego, es una prolongación de tu conciencia. Es todo eso que tú me dices y más. Mario Conde es una bendición. Mario Conde es una bendición. Yo creé este personaje en el año 1990, en la novela Pasado Perfecto, y a partir de ahí he convivido 26 años con Mario Conde, 27 ya. Y ha sido, sobre todo, la estrategia literaria que he tenido para poder mirar y hablar de la realidad cubana. Es un personaje que me permite lo mismo juzgar la vejez de Hemingway que el deterioro moral o físico de la ciudad de La Habana. Y desde todas esas perspectivas, porque es un personaje muy cercano a mí, es un hombre de mi generación, de mi barrio, que estudió en las mismas escuelas que yo, con lecturas similares a las mías. Tiene su historia particular como personaje literario, por supuesto, pero en cuanto a la capacidad de acercarse a la realidad, casi soy yo. Es un compañero. Yo por eso cuando fui a recibir el premio Princesa de Asturias hace 2 años, dije, bueno, y aquí conmigo ustedes no lo ven, pero aquí está Mario Conde, que me ha traído hasta aquí. En los años 70 tú estudias en la universidad y fue un periodo
cultural en Cuba, de congelamiento, de represión. Ciertamente no escribías todavía, pero ya estabas comenzando a leer y estabas comenzando, imagino, a hacer tus primeros intentos. ¿Qué tan difícil fue comenzar a escribir en ese periodo con escritores vetados, censurados como Arenas o Sarduy o Gabriel Infante? ¿Marcó mucho tu generación? Mira, en ese momento específico de los años 70, en que hubo una política cultural completamente errada por lo represiva, imagínate que estaban marginados, entre otros muchos, José Lezama Lima y Virgilio Piñera. Así es. Es decir, dos de los grandes escritores, no de Cuba, sino de la lengua española. De acuerdo. Así es, totalmente de acuerdo. Murieron en el ostracismo. Y nosotros, por lo menos yo, tenía poca conciencia de lo que había ocurrido porque teníamos poca información. Por ósmosis, por el ambiente, sabíamos que las cosas estaban complicadas. Y fue una reacción casi natural tratar de escribir distinto a como se estaba escribiendo en Cuba en los años 70. En los años 70 se escribía bajo tanta presión que la literatura salía completamente politizada. Y nosotros, el primer intento fue sacar la política de la literatura. Fue el primer intento. Y creo que lo logramos en buena medida. Yo muy pronto me hice hemingwayano. Es decir, yo opté por un estilo distinto. Por ignorancia, porque uno lee un texto de un escritor como Severo Sarduy o Lezama Lima y dice, esta escritura, y lee uno de Hemingway y dice, pero qué fácil es escribir así. Pero cuando intentas escribir como Hemingway te das cuenta que es dificilísimo, Entonces, casi por ignorancia, empecé a escribir con ese estilo. Y lo que me ha ocurrido es que mi escritura se ha ido barroquizando, por decirlo de alguna forma, con el paso del tiempo. Y entonces ahora dicen que yo soy un neobarroco. Ahora me califican de neobarroco. He evolucionado afortunadamente como escritor. Y las propias novelas de Conde también el lenguaje se ha ido complejizando. Decía Lezama que en todo latinoamericano hay un gongorino latiendo, ¿no? Es que yo creo que las realidades nuestras son tan peculiares, que cuando tú hablas de una hierba, tienes que calificarla con un adjetivo, porque tú dices un pasto inglés y todo el mundo se imagina qué cosa es un pasto inglés. Sí, pero yo digo en Cuba y creció la hierba, o lo dicen ustedes acá en Perú, o lo dicen en Brasil, y de pronto esa hierba puede ser un monte que va. Entonces, es la necesidad de calificar las cosas para que todo el mundo pueda entenderlas, para poder ubicarlas en un contexto, en un imaginario, porque bueno, escribimos en lengua española, pertenecemos a la cultura occidental, pero hemos estado durante muchos tiempos en los márgenes de esa cultura. Gracias a los escritores latinoamericanos de los años 50, 60, 70, es decir, a partir de Miguel Ángel Asturias, Carpentier, Rulfo, después los grandes nombres del boom, García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, en fin, hemos adquirido una presencia cultural en el imaginario universal occidental, en el canon occidental. No hemos tenido un cine que nos haya acompañado de la manera que ha acompañado al resto del occidente europeo y norteamericano, y sobre todo fue la literatura la que se encargó de eso, porque fue la primera que tuvo un gran prestigio. El libro que van los perros es para mí una excelente novela y también refleja muchísima investigación. ¿Cuáles fueron los grandes retos que te demandó escribirla? Bueno, el primer reto fue la información, como tú mismo acabas de decir. Esta es una novela que fueron 5 años de trabajo, los 2 primeros años de pura investigación, después 3 años escribiéndola sin dejar de investigar, y tenía el enorme reto de poder intentar organizar toda esta información que era muy complicada, porque esta es una historia en la que todos mienten. Entonces, ¿cómo ubicarse y tratar de encontrar una claridad en una historia que está llena de mentiras? Eso fue lo más complicado, y después
que es una novela que dramáticamente tiene un desafío. Antes de empezar a leerla, el lector sabe cuál es el acontecimiento climático de la novela, que es el asesinato de Trotsky por Ramón Mercader. Lo sabe antes de leerla. ¿Qué estructura, qué estrategia artística tenía que seguir para que, No fue predecible, aún sabiendo quién es el asesino y quién es el asesinado y dónde ocurrió el asesinato, qué día, a qué hora, en qué, todo esto el lector siga leyendo? Entonces fue muy difícil estructurar y escribir esta novela para que pudiera tener un atractivo para el lector, y creo que lo logré. Y es una novela además en la que por primera vez hacía algo que a mí no me gusta especialmente, y es hablar de temas políticos de una forma directa, porque no me quedaba más remedio. Trotsky es un hombre político, y este fue un crimen político, y esta es una historia que ocurre en la política del siglo XX. Entonces era inevitable que estuviera hablando de política, a pesar de que yo prefiero que mis libros hablen de los seres humanos, hablen de la sociedad, hablen de la condición humana, más que de las cosas políticas que, como sabes, son tan cambiantes y tan veleidosos. Leonardo, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero qué pena, porque estábamos hablando de lo más cómodo y de lo más bien aquí, ¿no? Magnífica charla. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.